Bienvenidos oyentes, estamos una vez más con ustedes en este Anaquel, este programa dedicado a los libros de filosofía judía, ese pensamiento judío que nos acerca. Pablo Dreisig, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Alejandro? Gracias por recibirme. Efectivamente, Alejandro, vamos a colocar hoy en nuestro anaquel imaginario de nuestra biblioteca infinita un nuevo libro alrededor de la filosofía y el pensamiento judío. Y el que vamos a colocar hoy es muy particular porque aborda un tema específico, un tema espinoso, que es el de la conversión. El título del libro es Bastardos y creyentes, conversos judíos y conversión de la Biblia al presente, y fue curado, fue editado, estuvo bajo el cuidado de dos importantes investigadores, profesores e investigadores de filosofía judía y de pensamiento judío, Pavel Maciejko, que es profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén y es también profesor en la Johns Hopkins University, y también el profesor es otro de los investigadores, Theodor Dunkelgrun, que es profesor en la Universidad de Amberes, en el Instituto de Estudios Judíos de la Universidad de Amberes. ¿Por qué este libro es especial? ¿Por qué es interesante? Porque el tema de la conversión no solo, digamos, es un tema que no solo tiene un alcance para sus casos más ejemplares, como son las conversiones del judaísmo al cristianismo, aunque lo que es interesante, el libro rastrea las menos iluminadas conversiones de el cristianismo al judaísmo, un tema también fascinante, poco frecuente, no tan frecuente, pero que tuvo algunos casos de eminencias, pensadores, filósofos, teólogos, que efectivamente hicieron el camino, digamos, inverso. Hay un libro del investigador Richard Popkin que también trata específicamente de las conversiones en la historia del cristianismo al judaísmo. Pero la propia figura de la conversión, más allá de su contingencia histórica, es interesante porque la conversión, la metanoia, la teshuvá, la metanoia, la figura de convertirse, es, es la piedra de toque sobre la que descansa el entero edificio del cristianismo todo. O sea, la primera figura del cristianismo es la de la conversión. Un cristiano es ante todo alguien que se ha convertido, ¿no? Que abrió su corazón y se convirtió. O sea, el acto de la conversión, incluso quizás teológicamente más que el bautismo, es un acto fundacional desde San Pablo. Ahora, la conversión, que es la que vamos a tratar en general, que es la conversión de los judíos al cristianismo, se ha observado, ha sido considerada en general bajo la lupa de la coerción, ¿no? El martirio, mártires judíos o coercionados, obligados,
coaccionados, forzados a convertirse bajo circunstancias de violencia directa, ¿no? Como sucedió en España, en muchas ciudades, o en situaciones de agobio y de asfixia social, donde para poder desenvolverse en determinados contextos había que sí o sí, entre comillas, convertirse. Pero el modo habitual, como la mayoría de los historiadores abordaron en general el tema de la conversión, fue que ésta se realizó en la forma del judaísmo al cristianismo bajo coerción. Sin embargo, un giro reciente en los estudios sobre estos temas empezó a cuestionar esta cuestión y a ver que hubo, entre comillas, 5 comillas, conversiones sinceras, aunque la sinceridad, como apuntan los autores del libro, es una categoría moderna, no se podría aplicar a los siglos XVI, XVII, siglo XV, pero que estas conversiones fueron más complejas de lo que la historiografía habitual lo trató. Este cambio en la perspectiva se dio sobre todo por los trabajos, entre otros, de David Ruderman, de quien ya hicimos la reseña precisamente en nuestro despacho anterior, hicimos precisamente la reseña sobre el libro de Ruderman. Entonces, los conversos, primero que como muestran muchos trabajos de este libro, los conversos no se convertían al cristianismo en general. Muchas veces, y como acá en el libro se marca, por ejemplo, se convertían al protestantismo y quedaban enfrentados al catolicismo tanto como lo habían hecho con el judaísmo normativo del que habían abjurado. Es decir, muchas veces la conversión era específica. Y esto es muy interesante. O al revés, o conversiones, por ejemplo, al catolicismo y un enfrentamiento a la tradición cristiana protestante, igualmente como se enfrentaron al judaísmo, los conversos. De modo que con los trabajos de David Ruderman y de Yael Hirsch cambia un poco esta comprensión general. Y la idea y sobre todo se incorpora a los conversos dentro de la historia judía, dentro de la historia del judaísmo y del pensamiento judío. Es decir, los conversos no son desgracias, excepciones, anomalías y defecciones y solo claudicaciones o ¿cómo sería esta palabra? O como un salvoconducto para evitar la Inquisición o la persecución, sino que tiene que ver con incluso problemas del propio judaísmo que padecía en diferentes épocas. O sea, la conversión al cristianismo de parte de figuras muy importantes dice mucho del judaísmo de cada época y de los problemas de judaísmo en cada época. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el atractivo de un judío converso? ¿Qué se podría ganar al atribuir orígenes judíos a un importante escritor cristiano? Y otra cuestión es que, como analizan algunos trabajos de este excelente libro, no solo los conversos reales, sino las ficciones sobre conversión. Y finalmente, y no casualmente, el libro comienza con un pasaje del Mercader de Venecia de Shakespeare, que quizás, dicen los autores, es sobre todo en la última parte del Mercader y la conversión final de Shylock, esa conversión en el Mercader de Venecia de Shylock, es la figura que aún hoy recoge todos los problemas de la conversión.
que están más allá de la coerción, de la violencia y de la fuerza, y que también de alguna manera interrogan al propio judaísmo. De modo que no me voy a detener en, porque como dije, los dos autores o los dos editores del libro, el profesor Teodor Dunkelgrun y Pavel Maciejko, son los compiladores, diríamos, los compiladores de los trabajos, los editores, los curadores, pero el libro tiene tiene muchos estudios. No me voy a detener en todos, pero digamos, voy a exhibir una muestra para mostrar, que precisamente, valga la redundancia, sirva como muestra para mostrar el tono del libro. Por ejemplo, hay un trabajo de Micaela Andreatta, que fue sobre un personaje muy singular, Giulio Morosoni. Hay un trabajo, por ejemplo, muy interesante de Elliot Horowitz, sobre los judíos que se convirtieron al protestantismo inglés en el siglo XIX. Y finalmente también hay un trabajo de Andrews Jacobs, también sobre el cristianismo temprano y los ex-judíos, y un trabajo muy bueno de Javier Castaño también sobre una familia de conversos en la zona de Castilla. Muy interesante, ¿no? Ese trabajo de Javier Castaño también. De modo que esto forma parte de una tradición de volver a pensar el tema de la conversión, más allá de la figura de la coerción y de la fuerza. Bueno, Pablo, pues gracias como siempre por acercarnos un nuevo título aquí a Radio Sefarad en este Anaquel, un programa para todos ustedes, para todos los oyentes de Radio Sefarad. Nos escuchamos en una próxima edición. Gracias. Gracias a ti, querido Alejandro.